Muy bien. Les decía, esta presentación que estoy poniendo en la pantalla, ustedes ya la conocen, ya la estudiamos, ya la vimos de alguna manera. Es un ejemplo de cómo está llevando a cabo la programación por capas del proyecto web. En este caso tenemos ahorita lo que es la capa de presentación, que es la que hemos estado trabajando con el módulo de clientes. Para ello, pues ahorita tenemos, por ejemplo, un solo módulo que de todos estos, que sería el IBM cliente, que sería insertar, borrar y modificar los datos de un cliente. Luego ya tenemos ahorita desarrollados algunas páginas maestras, como la tenemos aquí, y algunos estilos. Para ello, pues obviamente ustedes recuerdan que estamos trabajando con Bootstrap. Bueno, otra cosa que ya hemos trabajado es esta capa de aquí, la de entidades, si ustedes lo recuerdan. Y en esta capa tenemos una clase, que apenas una que hemos desarrollado, que es la clase de clientes. Y como lo pueden ver y recordar, esta capa de clientes o esta clase le va a dar servicio a la de presentación, a la de negocios y a la de datos. Y estas dos capas no las hemos tocado. Apenas creo que hoy las vamos a tocar. Pero como pueden ver, esta capa de negocio le da servicio a la de presentación y la de datos le da servicio a la de negocios. Muy bien. Entonces nada más esto era para recordar un poco lo que estamos haciendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces ahorita, a ver, déjenme ver. Ya en teoría tenemos lo siguiente. Veamos. Ahorita acabamos de repasar la imagen y esa imagen representa lo siguiente. Tenemos la capa de presentación, que es esta de aquí. Déjenme mostrarles otra vez esa imagen. Aquí. Para que se vea mejor lo que quiero comentar. Muy bien. Vean, tenemos lo que es la capa de presentación que les acaba de comentar. Aquí está. Dentro de esa capa tenemos el IBM de clientes que representa esto. Tenemos Master Page y el CSS. Aquí tenemos los Master Page, los CSS. Y dentro de ella, ahorita lo que hemos trabajado es el catálogo de clientes. Así que es el que estamos trabajando, este de aquí. Y por otro lado, les decía que teníamos la capa de entidades, que es esta de aquí, en la cual hemos trabajado la clase de cliente. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la capa, pero solamente tenemos una clase. Y esa es la que ahorita le va a dar servicio a esta. Luego tenemos la capa de negocios, que esa capa pues obviamente está vacía, no tiene nada, no hemos trabajado con ella. Y la capa de datos, que es la que vamos a poner aquí, que ahorita vamos a continuar con ella. Muy bien. Entonces ya podemos ver la relación de la gráfica con nuestro proyecto. Nuevamente, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Muy bien.
Entonces ahorita lo que ya hemos hecho dentro de la capa de presentación en clientes, nos quedamos en esto de aquí. Ya habíamos visto y trabajado nuestro Store Procedure en la base de datos para obtener información. Esta Grid View no hace acceso a nuestra base de datos. Perdón, este no hace acceso a lo que es el Store Procedure. Va y se conecta directamente. Bueno, y entonces aquí lo que tenemos en esta parte, les decía, no hace acceso directamente a la base de datos a través del Store Procedure. Muy bien. Y lo que ya les había comentado era que complementaran este formulario para que tuviera todos los elementos que tiene la capa de entidades, todos los atributos. Bueno, hasta ahí en teoría es lo que deberíamos de tener. ¿Sí nos queda claro? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, entren por favor a Blackboard y bajen un un DLL que les acabo de poner. Está comprimido porque parece ser que no, como DLL no me deja subirlo. Entonces ustedes accedan al Blackboard, por favor, y en recursos van a bajar el DLL que les puse, está comprimido como les dije. Este DLL es una versión así muy, muy light ahorita, que es la que les voy a proporcionar. Después lo vamos a cambiar. Solamente quiero que sigamos la clase del día de hoy. Entonces aquí vamos a cursos. Vamos aquí a lo que es ambientes y nos vamos a recursos. En la parte de recursos nos vamos a la parte de donde está el DLL. Aquí es donde están los recursos. Accedemos a la carpeta de recursos y nos vamos a lo que es el DLL. Le dan clic y ya lo va a empezar a bajar. Ok. Una vez que esté abajo, pueden abrir ya el folder. Aquí yo voy a cerrar esta. Y copian el archivo a donde ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a copiar a D, aquí en la raíz, lo voy a pegar y lo voy a sacar de aquí. Aquí que lo descomprima. Entonces aquí les va a quedar el DLL, ¿ok? Entonces ya está en D. Ahora lo que vamos a hacer
Les voy a dar, me dicen cuando ya estén listos, cuando ya lo hayan bajado y descomprimido. Yo creo que con un minutito ya. Muy bien, gracias, Eric. Ya está listo. Voy a esperar unos 2 listos más. Ok, Jonathan, listo. Uno más. Muy bien. Listo, ya está 3 listos. Ok. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la capa de presentación y vamos a ir a el folder DLL. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle botón derecho, le vamos a poner agregar un elemento existente. Ahí nos va a pedir el elemento, lo va a ir a buscar a D o donde usted lo hayan puesto. En este caso yo lo puse en D como les dije y lo voy a seleccionar y le voy a decir agregar. En este momento ya está puesto ese DLL ahí en el proyecto. O sea, ese DLL que les estoy proporcionando, tiene todo lo que haría la capa de datos. Les voy a pedir más adelante que vean un video que tengo en la nube. Yo les voy a decir cuál para que comprendan qué es lo que contiene todo ese DLL. No en cuanto a lo que contiene como programación, sino qué es lo que se están ahorrando con ese DLL. Sin embargo, para entender la teoría de todo esto, ese video les va a ayudar mucho. Ok, entonces ya está, digamos, la capa de datos, pero aquí tenemos que hacer las referencias que proporciona la capa. Si ustedes se dan cuenta, datos le da servicio a quién? A negocios, ¿sí? Entonces hay que hacer la referencia que negocios usa a datos y qué datos usa a entidades. Aunque datos ahorita ya tiene la referencia indirecta, dado que como estamos aquí en esta capa, ya tenemos aquí la de entidades. Entonces ya no hay necesidad de hacerle la referencia a datos. Sin embargo, en la capa de negocios tenemos que hacer la referencia a la de datos porque aquí no la tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la referencia. Recordarán ustedes que hay que darle botón derecho, agregar, referencia. Pongan atención a lo que voy a explicar ahorita. Ya hemos agregado referencias anteriormente, solo que la referencia que habíamos agregado era a un proyecto, es decir, agregamos la referencia de a presentación de la capa de entidades y de la capa de negocios. Y habíamos dicho que era un proyecto, ¿se acuerdan? Pero en este caso, ojo lo que le estoy explicando, no voy a agregar la referencia a un proyecto, voy a agregar la referencia a un archivo. Entonces, aquí en la parte inferior, donde dice Browse, vamos a darle clic y vamos a buscar nuestro proyecto. ¿Dónde se encuentra nuestro proyecto? Si no lo recuerdan, ustedes pueden obtener, por ejemplo, de este ambiente que está abierto, se ponen el mouse en la parte superior y ahí van a darse cuenta en qué ruta está su proyecto. En este caso, para mí es de UABC 2020, ambientes de programación, etcétera. Entonces vamos a agregar la referencia, agregar referencia,
Vamos a ir a buscar ese proyecto que dijimos. Entonces le vamos a dar, ojo con lo que le voy a explicar también en esto. Tiene que ser la referencia al archivo que acaban de poner dentro de su proyecto. Porque si hacen referencia a un archivo que está fuera de su proyecto, probablemente sí trabaje, no, más bien, va a trabajar. Sin embargo, cuando ustedes publiquen o copien ese proyecto, ese folder o ese archivo al que hicieron referencia que no está dentro de su proyecto, va a quedar fuera. Por lo tanto, no lo van a poder anexar. Entonces les va a fallar su proyecto. Entonces nos vamos a buscar, por ejemplo, aquí lo que les explico. No les daría a este proyecto porque no sé, ahí no debería de estar. Bueno, entonces aquí le damos clases 2020, ambientes de programación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sistemas, sistema web, en presentación y en DLL. Aquí está. Entonces voy a seleccionar y le voy a dar agregar. Entonces ya tengo, cuando le dé clic aquí, la referencia, ahora sí, vean, ya está a la capa de datos y a la capa de entidades. Por lo tanto, yo ya puedo utilizar esa capa. ¿Ok? ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Dudas? No, nadie. Muy bien. Ok, ya estamos en posibilidad de ahora sí usar el Store Procedure a través de mi capa de datos. Repito otra vez la imagen que tenemos aquí. Ahorita ya tenemos todos estos elementos. Estos de aquí más bien. Estos. Estos se van a crear dinámicamente. Tenemos lo del listado, lo de la conexión, conversión de datos. Pero estos se construyen dinámicamente, que es lo que ustedes deberían de programar, pero ya con ese DLL les estoy quitando ese trabajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a crear esta capa, basándonos en la de datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a cerrar esto de aquí y vamos a empezar a trabajar en la capa de negocios. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Esto es importante que resuelvan todas sus dudas ahorita porque se van a llevar a una tarea exhausta. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces es agregar una clase en la capa de negocios. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento y lo que vamos a trabajar es la clase. Vamos a agregar una clase que se llama N. Aquí le vamos a poner N subguión clientes. ¿Alguien me puede decir por qué le anteponemos la palabra N? Claro, muy bien, es por que sea la capa de negocios. Ok, entonces ya le damos a agregar. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase de negocios. Ok, ahora aquí ya voy a poner todo lo que conlleva la lógica de mi sistema. Ahora, voy a utilizar aquí el objeto o la clase cliente y voy a utilizar la, los métodos y las clases de la capa de datos.
Por lo tanto, ojo jóvenes, pongan atención con lo que estamos haciendo aquí. Para poder utilizar la capa de negocios, por ejemplo, antes de eso, yo aquí, esto nunca se les olvida, hay que ponerla pública, porque vamos a acceder a ella. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera declarar un objeto de tipo cliente? Vean, no puedo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Aun cuando yo aquí tengo la clase de cliente, aquí está pública, etcétera, pero no la puedo acceder. ¿Por qué? Aún cuando yo ya le puse la referencia en la capa de negocios, aquí ustedes se dan cuenta, ya está aquí la referencia. Eso quiere decir que ya la pudiera utilizar. Sin embargo, hay que ponerle su directiva que voy a utilizar la capa de entidades. Vean, ahí está. Y también voy a usar la capa que acabamos de poner, que sería la de datos SQL. Esta está dentro del archivo que ustedes acaban de poner. Muy bien, con eso yo ya puedo tener acceso a la clase de datos. Aquí está. Entonces ahí ya voy a crear un, un objeto que se llame DC de datos clientes, que es igual a new. Con eso, jóvenes, estoy creando un objeto que hace acceso a la capa de datos. Déjenme mostrarles un archivo que les va a dar una idea más o menos de lo que estamos haciendo. Bueno, vean aquí. Esta es la clase que les estoy proporcionando. Bueno, es una parecida, porque no es la versión que les estoy dando. Sin embargo, en ese DLL que les acabo de proporcionar es un DLL que yo hice y que tiene estas clases, la clase de conexión, la de datos y la de conversión de datos. Si nos vamos aquí vean, aquí ya puedo tener acceso a esa clase, o vean, ya tengo la de conexión y convierte datos, que es la que estamos viendo aquí. Vean, tengo acceso a esta clase, tengo acceso a esta clase y tengo acceso a esta clase. Y a través de esta clase voy a tener acceso a todos estos métodos. Bueno, nuevamente se los muestro. Aquí está acceso, conversión de datos y SQL. Bueno, muy bien. Ahora también ya tengo acceso a la capa de entidades. Bueno, en este caso ya tengo mi objeto y voy a hacer mi primer clase de la capa de negocios. Entonces aquí voy a hacer una clase que me retorna un string y que se llama inserta cliente. Y como parámetro voy a recibir un objeto de tipo entidad cliente. Y a ese le vamos a poner cliente, por ejemplo. ¿Ok? Para que... hasta aquí alguna duda, jóvenes. Esto que es nuestra primer clase. A ver, aquí me preguntaron algo. A ver, Eric, tuve que agregar la referencia de entidades aparte de la referencia del DLL. Bueno, probablemente no tenía la referencia anteriormente, Eric. Eso no estoy seguro, no. En teoría no debería de ser así. Pero bueno, creo que ya solucionó su problema, ¿verdad?
Bueno, ahora, bueno, preguntaba si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí, recuerdan, este objeto que estoy trayendo como parámetro es este objeto de aquí, que es el de clientes. Trae todos estos atributos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer en este método? Pues voy a insertar la información a la base de datos. Por lo tanto, voy a modificar un atributo que es el de acción. Y a ese atributo le voy a poner que quiero insertar. Este parámetro, si ustedes lo recuerdan, en el Store Procedure, déjenme ver si puedo acceder aquí al Store Procedure. Creo que no tengo la conexión. Bueno, ok, no importa, no quiero perder tiempo en esto. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el día de ayer el Store Procedure? Había una acción que era insertar, borrar y modificar. Entonces, al objeto que le voy a enviar a la capa de datos y la de datos a la base de datos debe llevar que la acción que quiero realizar es insertar. Este objeto ya debería de venir construido de la capa de presentación. Recuerden que estamos en la capa de negocios. Ok. Ahora voy a declarar una variable var. No sé si ustedes ya han utilizado esto, jóvenes, de var, ¿no? Ok. Voy a asumir ese silencio como que sí. Bueno, aquí entonces ahora lo que quiero es comunicarme con la capa de datos. Entonces, para comunicarme con la capa de datos, lo voy a hacer a través de este objeto. Acuérdense que este objeto es una instancia de esta clase y esta clase está en la capa de datos que está representada aquí en la de presentación por el DLL. Entonces, yo me voy a comunicar con esa capa y lo que yo quiero es insertar una entidad. Para ello, para insertar una entidad, este objeto, voy a utilizar este método que se llama IBM entidad, es decir, la entidad clientes. Entonces es insertar, borrar, modificar entidad. Y le debo de enviar como esta instancia un tipo de dato cliente, ¿sí? Para que cuando llegue a la capa de datos sepa que estoy utilizando este objeto o este tipo de objetos. Entonces, si se dan cuenta, ahora le voy a pedir, le voy a decir el, los parámetros y este método ocupa dos parámetros. Ahí los pueden ustedes observar. Uno es el Store Procedure, es decir, el nombre del Store Procedure. Si mal no recuerdo, le pusimos IBM cliente o clientes. Déjenme estar seguro para mientras se carga. Bueno, el parámetro que me pide, el primero es el nombre del Store Procedure que se va a utilizar. Y el otro parámetro, como ustedes lo pueden aquí ver, es el objeto que se va a insertar en la base de datos. En este caso, jóvenes, ¿cuál es el objeto que quiero insertar?
Bueno, voy a volver a tomar ese silencio como que ustedes ya saben cuál es el objeto que quieren insertar. Entonces, aquí, este objeto que estoy utilizando, observen ustedes, perdón, observen que lo que me va a regresar es una cadena, es un string, y los parámetros que usa, como ya lo vieron ustedes, son el store procedure y el objeto entidad. Entonces, aquí lo que hace que esa cadena me la va a depositar en esta variable. Lo que el objeto me regresa en esa cadena es la palabra éxito o error, o el error y el error que se cometió. Si es que el programa es capaz de levantarse del error y capturarlo de la excepción. Entonces aquí vamos a preguntar que si resulta, bueno, le voy a dejar R nada más. Le voy a quitar esto para cortar. Es la respuesta. Si la respuesta .contain, es decir, que si la respuesta contiene la palabra éxito, porque es lo que les comento, este, esto me va a regresar una cadena con éxito, error o error y todo lo que pudiera recapar de la excepción. Entonces aquí ya voy a retornar, si tiene éxito, voy a retornar una cadena que diga éxito, por ejemplo, dos puntos, los datos del cliente se insertaron correctamente. Listo. Pero si no, entonces lo que vamos a retornar es vamos a poner error. Los datos del cliente no se insertaron en el sistema, por ejemplo. Y listo. Con esto ya nosotros hemos tenido la primer instrucción para insertar. Nada más aquí vamos a corroborar que lo que hemos hecho en cuanto al store procedure que se creó ayer, aquí está IBM subguión clientes, ok. Entonces aquí está IBM subguión clientes. Recuerden que esto es importante, tener exactamente el nombre, cómo se lo puse en la base de datos. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahorita? Con este método ya vamos a poder insertar a la base de datos porque ya estamos usando el store procedure y listo. ¿Se fijan cómo es muy sencillo ya ir dividiendo todo? ¿Dudas, jóvenes? Ah, ok, gracias. Me faltó un punto y coma aquí. Listo, ya está. Ok, gracias, Osmar. Muy bien. Fíjense, entonces ya tenemos nuestro método para borrar.
Perdón, insertar. Ahora vamos a crear el otro de borrar el cliente. Pero resulta que es muy parecido. Por lo tanto, voy a copiar este método y lo voy a poner aquí. Le voy a poner aquí borrar. Ah, bueno, me regresa el string. También recuerden, como voy a utilizar el mismo store procedure, también necesito enviarles el objeto. ¿Se acuerdan cuando explicábamos ayer lo del store procedure? Que aún cuando para borrar requería solamente el ID del cliente, sí es importante y necesario enviarle todo el objeto. ¿Se acuerdan? Aun cuando en la parte del store procedure, lo voy a ver aquí para que me explique mejor. Vean en esta parte, aquí. En borrar esta sección que estoy señalando, únicamente se ocupa el ID, ¿sí? Todos los demás datos no se ocupan. Sin embargo, como estoy utilizando el mismo store procedure, ese store procedure requiere de todos estos parámetros y todos estos parámetros están encapsulados en este objeto. Si ustedes recuerdan, nuevamente, este objeto tiene todos estos atributos y esos atributos son los que recibe el store procedure. Y como entonces es el mismo, por eso vamos a poner el objeto. Ojo aquí, esta es la capa de negocios, ¿sí? Allá en la capa de datos se va a construir todo. Ok. Ahora, en este caso, bueno, vamos a hacer una modificación. Observen lo que vamos a hacer. Es verdad que se ocupa todo este objeto, pero únicamente lo que ocupamos que nos envíen, ¿qué es, jóvenes? Dijimos, ¿qué es lo que ocupamos para borrar? Solamente el ID cliente. Muy bien, Eric. Entonces, para eso, el parámetro que vamos a recibir aquí es el ID cliente. Es un solo dato, ¿ok? Y aquí adentro vamos a construir ese objeto, el objeto que se llame cliente. Vamos a construir ese objeto, repito. Y ahora sí, como ya tenemos ese objeto construido, aquí estamos creando la instancia, le ponemos que la acción va a ser insertar y que el cliente punto ID cliente es igual al ID cliente que estamos recibiendo como parámetro. ¿Ok? Esto que está aquí lo podemos hacer de otra forma también, más sencillo. Ya lo hicieron de esta manera, pero les voy a explicar de otra forma. Voy a construir el objeto y le voy a inicializar de esta manera, que es lo mismo. Y con esto hemos también construido nuestro objeto. Ahora sí, ya teniendo nuestro objeto, ojo, ¿por qué hicimos esto de aquí? Porque estamos solamente recibiendo el ID. No me interesa todo el objeto. Yo construyo aquí el objeto y aquí le voy a cambiar a borrar, porque lo que quiero hacer en este es borrar. Y entonces cuando llegue a la base de datos,
se va a ir a borrar. Lo demás, pues, lo vamos a dejar, igual. Esta misma clase sirve para insertar, borrar y modificar, y va a utilizar el mismo store procedure. Le mando como parámetro al cliente. Si contiene éxito, entonces puede decir los datos del cliente se borraron correctamente. Y por otro lado, no se borraron del sistema. Del sistema. Ok. Entonces ya aquí, con esto, ya tengo mis dos clases. Una para insertar, la otra para borrar. Ok, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ahora vamos a hacer la instrucción o el método para modificar. Voy a llevarme este de aquí porque prácticamente es lo mismo. Perdón. Y aquí vamos a ponerle, en lugar de inserta, vamos a poner modifica, modificar. Vamos a dejarlo así como en infinitivo. Insertar, borrar y modificar. Aquí sí vamos a mod- modificar. Voy a recibir el objeto que quiero modificar. La acción va a ser modificar. Esto sigue siendo lo mismo. Esto igual. Y aquí los clientes C, los datos del cliente se modificaron correctamente y no se modificaron en el sistema. Y listo. Como pueden observar, pues así de sencillo, ya hicimos la programación de insertar, borrar y modificar los datos en la base de datos. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. No sé si tengan alguna duda. El de borrar. Ahí está. ¿Ok? Mientras ustedes terminan, yo voy a compilar mi capa de negocios. Entonces me voy a ir aquí a que compile la capa de negocios. A ver si todo está bien. Bien, a mí, como pueden observar en la parte inferior, aquí se puede decir que está bien. Ok, jóvenes, hasta aquí alguna duda. ¿Nadie? Bueno, por favor, abran su procedimiento almacenado, por favor. Vamos a crear otro store procedure ahorita.
¿Listo, jóvenes? ¿Puedo continuar? Muy bien. Ok, entonces vamos, voy a poner esto ya, lo voy a minimizar y vamos a SQL Server, por favor. Y vamos a crear este Store Procedure. Si están esperando, no importa si quieren en su SQL, perdón, en su Visual Studio mientras carga, pueden ustedes teclear esto de aquí, jóvenes. Aquí lo pueden teclear mientras se carga el Visual Studio porque sí puede estar lento. Hagan esto de aquí. Vayan tecleándolo aquí en su Visual Studio, por ejemplo. Esto, como les dije, este es el esquema por default, así que no ocupan poner esto. Si quieren, lo pueden dejar así. Aquí es importante, jóvenes, aquí es importante que en la construcción de esta cadena le dejen este espacio aquí al final y estos espacios al inicio y al final de esta cadena. Es muy importante. Ok, entonces escriban eso y ahorita lo vamos a poner allá en la base de datos. Esa es otra forma de hacer las cosas. Eric Gabriel, ¿alguna duda? De momento no, creo. Muy bien. Jonathan Aviña, ¿alguna duda? No, profe. Ok. María Alicia, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces ya lo copiaron, ya lo hicieron, ya teclearon todo esto. Lo vamos a cortar de aquí. Lo voy a cortar porque obviamente aquí no lo voy a hacer. Me voy a ir a acá donde está el SQL y voy a seleccionar New Query y le voy a pegar ahí. ¿Ok? Yo ya tengo esto, pero eso lo voy a cambiar a 2 para que no tenga problemas. Ok. Bueno, les explico aquí el código. Vean, primero vamos a crear un store procedure que se llama LST general, el cual recibe dos parámetros: el nombre de la tabla de donde yo voy a obtener el listado y el campo por el cual quiero ordenar el dato. Pero déjenme checar una cosa antes de esto, porque no quiero entrar aquí en algunos conflictos con el DLL.
Denme unos segunditos para revisar esta parte. Bueno, mientras les sigo explicando. Esta va a ser la columna por medio del cual voy a ordenar esa tabla que estoy haciendo referencia aquí. Bueno, luego, para declarar una variable en el entorno de SQL, se utiliza la palabra declare. Declare la variable. Recuerden que toda variable en SQL Server debe iniciar con arroba. Entonces, estoy declarando una variable que se llama SQL de tamaño 500 caracteres. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a armar mi consulta. Para hacer una consulta, por ejemplo, voy a poner aquí. Oh, perdón, no quería hacer esto. Lo que quería era hacer un nuevo query. Y para hacer una consulta se utiliza la palabra select, asterisco, from y la tabla. En este caso, clientes, por ejemplo. Entonces, cuando yo le diga que seleccione todos los elementos de cliente, ¿sí? Si yo le digo ejecutar, me va a dar el listado. Aquí está, en la parte inferior, ahí está el listado que yo quiero obtener. Entonces voy a aprovechar este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si yo le digo order by, es decir, que lo ordene por, y yo le tengo que poner el campo que quiero que utilice para ordenación. En este caso es el nombre de la columna. Voy a poner, por ejemplo, que lo ordene por nombre del cliente. Nombre del cliente. Entonces aquí el criterio de ordenación va a ser esta columna de el nombre del cliente. Si yo ejecuto, observen cómo está ahorita, en qué orden, pero si yo lo ejecuto, vean, ya cambió el orden de los datos. Ok, bueno, bajo esta explicación vamos a continuar. Entonces aquí lo que estoy haciendo, acuérdense que el set es como decir, establece que el valor de la variable SQL que ya declaré acá arriba va a ser igual a la concatenación de esta parte de la instrucción, que es la que les acabo de mostrar. Select asterisco from espacio. Aquí les decía que esto es importante que dejen este espacio, porque si no lo dejan, inmediatamente aquí va a poner el nombre de la tabla que está recibiendo junto. Entonces es importante ese espacio. Entonces aquí ya estoy concatenando esto con el nombre de la tabla, cualquier tabla, la que sea que llegue, va a concatenar ese nombre, order by y el ordenado por. Y el ordenado por ahí debe de recibir la palabra del el nombre de la el nombre del campo por el cual quiero ordenar. Muy bien. Déjenme revisar nada más. Ordenado por. Ok, ya, todo correcto. Ya. Entonces, ya con esto, aquí tengo cómo se va a ejecutar esta instrucción. Con eso le digo execute SQL. Ok. Bueno, entonces, para ejecutarlo, para crearlo, le dan clic en execute. Y listo. A ver, bueno, aquí ya me está poniendo que hay un error. Pero bueno, cuando le den ustedes execute, les debió de haber creado este store procedure. ¿Ok? Entonces ahorita ya tendremos dos store procedure. Ahora bien,
Para probarlo, ya saben, botón derecho, Execute Store Procedure. Como recibe dos parámetros, me dice que le dé el nombre de la tabla. En este caso, pues yo solamente tengo una tabla, la tabla de clientes. Por lo tanto, solamente puedo decirle clientes. ¿Ok? Y aquí el otro parámetro que es el ordenado por, le voy a poner la columna, por ejemplo, celular cliente. Entonces, aquí le vamos a poner celular cliente. Listo. Dar OK. Y en teoría me debería de poner el listado de los clientes ordenados por su número de celular. Y aquí está. Están ordenados por el celular. Entonces quiere decir que ya mi Store Procedure está funcionando correctamente. ¿Ok, jóvenes? ¿Listos? ¿Dudas? Porque ya voy a cerrar esto. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces ahora en la capa de negocios. Para ello, vamos a programar ahora, vamos a programar aquí los listados. Lo primero que vamos a hacer, vamos a invocar la, el método, o quiero decir, el store procedure que acabamos de crear. Entonces, para esto voy a declarar un método que me va a regresar un data table, es decir, un tipo de dato de C en el cual se va a llamar data table LST clientes. Así se llama el procedimiento que estoy creando. Me va a crear un data table del listado de clientes. Para eso, yo voy a regresar return y voy a invocar en la capa de datos, datos cliente, punto, y voy a buscar un método que es este. Que este método lo que va a hacer es regresarme ese listado que acabo de generar con el store procedure que acabamos de crear. Entonces, si se dan cuenta, este método recibe dos parámetros. Lo podemos observar aquí. El nombre de la tabla y el campo de ordenación. Si ustedes lo recuerdan, es lo que recibe este store procedure. Ok. Eso es lo que recibe este store procedure. Vamos a verlo para que vean. Son los dos parámetros. Es lo que acabamos de crear. Aquí está. El nombre de la tabla y ordenado por. Entonces, eso es lo que le vamos a decir. En este caso, la tabla involucrada es la de clientes. Y yo quiero ordenarlo por nombre cliente. Listo. Con eso, jóvenes, este método va a hacer que me regrese ese listado que acabamos de obtener aquí. ¿Sí? Cuando yo ejecuto este store procedure, este listado, cuando yo lo voy a ponerlo otra vez, clientes, y acá voy a poner este código cliente, por ejemplo. Cuando yo haga esto,
Eso quiere decir que desde aquí estoy invocando ese store procedure, en donde es la tabla cliente y ordenado por nombre cliente. Y este listado que se está poniendo aquí, todo me lo va a depositar a través de un data table. El data table es una estructura de información de C# donde puedo almacenar todos los registros que se recuperen o se creen de alguna manera. En este caso, esa tabla que estoy recuperando del Store Procedure me lo va a poner en un data table. ¿Ok? Bueno, ahora voy a crear otra función, otro método. También va a ser público. Recuerden que todos estos métodos van a ser accedidos desde la capa de presentación. Y estos a su vez se están comunicando con la capa de datos, quien a su vez se comunica con la capa de la base de datos. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a regresar una lista. Ustedes han utilizado listas, ¿verdad, jóvenes? Esa lista es de una lista de entidades. En este caso, la entidad que quiero crear la lista es el listado de clientes. Entonces, listado clientes. ¿Sí? Ahí está. Ahora, vean que aquí hay un error. Este es porque me hace falta un using. Entonces aquí lo vamos a poner botón derecho, Action and Refactory. Y me dice que me hace falta, a ver, no, perdón, no, aquí es list, no es lista. Ahí está, que es el collection generic, es list. Yo me había equivocado. Ok, y aquí entonces voy a regresar, return, y aquí pongan atención en lo que voy a hacer. En este caso, voy a invocar desde este método, voy a invocar a este método. Pero fíjense lo que va a suceder. Si yo quisiera utilizar como tal un data table, es decir, toda la estructura del data table, yo podría utilizar este método sin ningún problema. Pero si quiero regresar una lista de entidades como listado, entonces yo tendría que convertir este data table a un tipo de lista. Pero eso ya está programado en el DLL. Entonces aquí vamos a invocar un método en la clase que se llama convierte datos punto convertir data table a lista y le voy a decir qué tipo de entidad quiero convertir y le voy a mandar como parámetro, observen el parámetro, lo que quiere es un data table, pero ese data table es el que se va a generar aquí. Por lo tanto, aquí le voy a poner data table clientes. Y esto lo que hace es invocar en primera instancia a este método. Este método me va a traer el data table y ese data table va a ser convertido a lista de tipo entidad cliente y eso es lo que me va a regresar. Muy bien, entonces ya tenemos ahorita dos métodos para listado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si se dan cuenta, no, ¿verdad? Ok. Si se dan cuenta, ya tengo insertar, ya tengo borrar, ya tengo modificar, ya tengo
el listado de la base de datos en formato data table y ya tengo el listado de clientes en formato list. ¿Ok? Voy a crear un nuevo método que es el método de buscar un cliente en la base de datos. Para ello, voy a crear un list y lo que voy a recibir de ese método, lo que este método me va a regresar es un objeto, ¿sí? De tipo entidad clientes. Y el nombre de mi método se llama buscar cliente. ¿Qué cliente voy a buscar? Voy a buscar el cliente por el ID cliente. ¿Okay? A mí me van a enviar el ID cliente que quieren buscar y voy a utilizar este método. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar un poquito de, ¿cómo se llama esto? A ver, se me fue el nombre de LINQ. Entonces, ahorita, para ello, vamos a hacer la búsqueda de este cliente en la base de datos. Para ello, me voy a auxiliar de otro método que acabo de programar, que es el método de listado clientes. Entonces, este método lo que va a hacer, me va a regresar, me va a poner un return y vamos a poner la cláusula de LINQ. Entonces aquí que me regrese from, aquí vamos a agregar el using que les digo que es el de, bueno, acá arriba. Vamos a ponerle, bueno, ahí está. Entonces return from de que busque, es de aquí, es decir, del listado o de clientes, de from clientes. Este es el objeto por cliente que está, regrésame el objeto cliente que está en el listado clientes. ¿Sí? Vean, hasta aquí. Aquí lo que estamos haciendo es que este método me va a regresar el resultado de esta ejecución del LINQ, donde dice que me regrese el objeto cliente que se encuentra en el listado de clientes. En este listado de clientes impera que se venga a ejecutar este método, pero a su vez este método ejecuta este. Y este obviamente se va a la capa de datos y la capa de datos a la de base de datos a ejecutar el store procedure que acabo de programar. Entonces cuando yo le invoco, va y me trae ese listado que se genera y me lo deposita en un data table. Pero aquí con este método lo estoy convirtiendo a un listado y ese listado es el que me va a depositar aquí. De tal manera que aquí en este listado voy a tener todos los clientes que tenga en mi base de datos. Y entonces voy a seleccionar uno de esos clientes cuando, o sea, where, como si fuera la cláusula del SQL, cuando coincida aquí vamos a poner un where, el atributo, por ejemplo, este es el objeto cliente, punto ID cliente, cuando el atributo ID cliente del objeto que está recuperando sea igual a el parámetro que estoy recibiendo, que es este de aquí.
Si eso coincide, entonces selecciona ese objeto, es decir, cliente, y tráeme la primera ocurrencia o la defecto. Entonces, con esto, jóvenes, ya me va a traer la primera ocurrencia que, que se dé cuando el ID cliente que estoy recibiendo como parámetro sea igual al ID cliente de el objeto que está aquí. Entonces aquí lo que hace es ir recorriendo cada uno de los registros, el primer registro, y lo compara con el ID cliente. Si no es, se va al segundo registro de la lista que obtuvo aquí. Recuerden que esa lista ya me trajo todos los objetos, todos los registros de la base de datos, y ahí lo que está haciendo es comparando uno a uno hasta que ocurra la primera, valga la redundancia, ocurrencia. Y si nunca encuentro un valor, entonces este objeto que me va a regresar, es decir, este objeto tomaría los valores del objeto que concuerde, me lo deposita en este objeto. Y ahí voy a traer toda la información de ese cliente. Pero si recorre siempre este listado y nunca encuentra un valor, lo que me va a regresar aquí es un valor nulo. ¿Ok? Eso es como funcionaría esta parte. No sé si haya alguna duda, jóvenes. ¿Nadie? Bueno, voy a cambiarle aquí a buscar clientes. Le voy a poner eso. Ahora voy a hacer otro método que sería el siguiente. Public. Y aquí voy a regresar una lista. Bueno, acá déjenme dejarle mejor igual, porque solamente va a ser una ocurrencia. Aquí voy a regresar, voy a buscar una lista de los objetos de entidad cliente. ¿Por qué aquí siempre cliente? Porque estamos trabajando con los clientes y el objeto con el que estoy trabajando son los clientes. En este caso ahora lo que vamos a hacer es buscar, hacer búsquedas por cualquier criterio. Entonces aquí es buscar clientes y aquí lo voy a poner en plural. Y voy a recibir como parámetro el criterio de búsqueda. ¿Sí? En este caso, voy a hacer algo similar a lo que hicimos acá. En este caso anterior, el buscar clientes solamente me va a traer una ocurrencia, el primero o por defecto que encuentre. Pero en este caso puede ser que coincidan varios con el criterio de búsqueda. Este criterio de búsqueda va a ser, por ejemplo, por el código del cliente o por el teléfono celular o por los apellidos o por el nombre, no sé. Ustedes definirán cuáles son los criterios de búsqueda. Entonces, como voy a utilizar algo muy similar, voy a copiar esta línea hasta aquí, solo eso, y voy a hacer lo siguiente. Va a ser exactamente lo mismo en este sentido. Regrésame el objeto, ¿sí?, de el listado de clientes cuando, por ejemplo, aquí en este caso, punto código de cliente, ¿sí? Y aquí voy a utilizar algo que se llama punto contain, que contenga, y aquí le voy a poner el criterio de búsqueda. Selecciona esto, ¿sí? Bueno, en este caso todavía no, perdón. Aquí sería hasta aquí. ¿Ok? Si lo dejara
hasta aquí, por ejemplo, yo puedo poner punto to list. Espérame de aquí. Falta el select. Select cliente, que es el objeto que, y ahora sí, punto to list. Y aquí, con esto, jóvenes, así es lo mismo que acá arriba, solo que aquí la diferencia no es que sea exactamente igual, sino que en el código contenga el criterio de búsqueda. Entonces aquí le digo, selecciónalo y pónmelo en una lista. ¿Por qué en una lista? Porque aquí lo que voy a regresar es esa lista. Muy bien. Ahora, puedo ponerle más criterios de búsqueda. O, y ahora me voy a volver a copiar esto de aquí, lo voy a copiar y es lo que voy a poner aquí abajo. Control V. Pero aquí en lugar del código de cliente puedo poner, por ejemplo, el nombre del cliente que contenga ese criterio de búsqueda. ¿Sí? Ok. Bueno, pero esto no va aquí. Esto de aquí solo va hasta el final. Sería aquí. Ok, lo vamos a poner acá. Listo. Para que tengamos una idea y no nos confundamos tanto, ahí está. Vean cómo ahora ya tengo una búsqueda por dos criterios. Puedo agregar un criterio más. Por ejemplo, puedo copiar esto, control C, control V, y en lugar de el nombre, puedo seleccionar ahora apellidos. ¿Sí? Bueno, no sé si es apellido del cliente. Vamos a ponerle aquí punto apellidos clientes. Listo. Y así, jóvenes, pueden poner todos los criterios que ustedes quieran. ¿Sí? Podemos incluso aquí para que tengan un mejor orden, que no se confundan tanto, por ejemplo, aquí. Así nomás para que se visualice ahorita aquí. Y entonces ustedes aquí pueden ya poner todos los criterios de búsqueda. Por ejemplo, pueden ponerle que también haga la búsqueda. Pues aquí le agregamos O. Y en este caso ponemos teléfono, teléfono cliente. A ver, no sé cómo se llaman. Punto teléfono cliente. O si quiero hacer la búsqueda, por ejemplo, puedo hacer aquí por el celular del cliente. El punto es que ustedes pueden poner ahí las búsquedas por los criterios que quieran, con menos o más. Y con esto, jóvenes, pues en teoría ya tendríamos, digamos, en su parte básica nuestro, nuestra capa este, de negocios para los clientes. Dudas, jóvenes. Esto quiere decir que yo ya puedo insertar, borrar, modificar, listar y buscar datos de los clientes en la base de datos. Dudas, jóvenes. Les acabo de dar información
que vale oro. ¿Alguna duda, jóvenes? Nadie. Ok, muy bien, jóvenes. ¿Ya puedo cerrar esta ventana? Sí, correcto. Bueno, la cierro entonces. Ahora vámonos a la capa de presentación. Me voy a ir al módulo de clientes, que es el que estamos trabajando. Ok, pueden observar ahorita que esta está, como ya les había explicado, trayendo información de mi base de datos, pero no se conecta con los métodos que acabamos de hacer. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, vamos a hacer, ahorita está este grid view. Ese grid view, como les digo, es el que se conecta con nuestra base de datos. Bueno, vean, voy a quitarlo. Lo voy a quitar de aquí. ¿Sí? Voy a quitar ese grid view y me voy a ir acá abajo. Bueno, este es el de el panel de captura de datos y abajo del panel de captura de datos voy a agregar otro panel. Vamos a agregar un panel. Ahí está. Ese panel que vamos a agregar va a ser un panel donde voy a guardar un grid view. PNLGRV clientes. Ahí está. Listo. Dentro de ese panel voy a poner un div con una clase que sea de tipo contenedor. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de esa clase, voy a agregar un grid view. Un grid view. Ese grid view se va a llamar GRV de grid view clientes. Listo. ¿Ok? Ahora, nada más por no dejar ese grid view ahorita, le voy a dar su formato, que sea autoformat. Le voy a dar el mismo que teníamos o a ver qué otra cosa puedo agarrar. Que sea más acorde. A ver, están feos todos, pero bueno, vamos a agarrar este. Vamos a agarrar este. Listo. Ok. Entonces ahorita sí voy a hacer que se llene los datos. A ver, vamos a las columnas. No, le voy a decir que no se autogenere, nada más. Ok, listo. Bueno, entonces aquí, si se dan cuenta, ya tengo mi grid view. Aquí está, con los formatos, etcétera. Ok, ahora bien, vámonos al fuente. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Nadie. El Grid View está también en el cuadro de herramientas. Sí, pero está en la sección de data. Ah, ok, ok. Ok. El código del grid view, ojo, yo no programé nada aquí, jóvenes.
todo fue a través, más que yo inserté este panel, voy a ir por pasos. Inserté este panel. El panel le pone el PNL clientes. Del panel del Grid View clientes. Dentro de ese panel yo puse un div para que sea un contenedor. Y dentro de ese contenedor agregué un Grid View a través del Tools Data Grid View. Le di doble clic y listo, lo puse aquí. Le puse el nombre de GRV clientes. Luego, este código yo no lo hice. Me fui a diseño y en diseño, aquí en esta parte del mayor que le doy clic, le digo auto format y ustedes eligen uno de los diseños que están aquí. Yo elegí el Mocha. Y listo, es todo lo que hice. No he programado nada. ¿Ok? Ahí está. A ver, le quité el formato. Bueno, lo voy a volver a poner. Le doy clic, auto format y había elegido el de Mocha. Ok. Listo, ahora sí. Al sur, si se fijan, yo no programé nada. ¿Ok? ¿Listos, jóvenes? Supongo que ya lo tienen, ¿no? Bueno, ahora me voy a ir al código de clientes. Bueno, ok, sí, el de AutoGenerate. En este caso, Osmar, nos vamos a Edit Column. En editar, aquí en la parte inferior hay algo que dice autogenerar los campos. Si tienen la palomita, quítenla. Eso es para que no me genere ella sola esos campos. Yo los voy a generar a través de codificación. Le dan OK y listo. ¿Ok? Y eso sería todo ahora sí. Y entonces vamos a en la parte que ya habíamos programado. ¿Ok? Vean, en esta parte de programación vamos a modificar los controles on-off. Aquí acabo de poner un panel, entonces lo vamos a poner PNL. Tengo dos paneles, el de captura y lo voy a esconder. Visible es igual a false. Y el panel que acabo de crear ahorita, que es el panel del Grid View, también lo voy a esconder. Entonces, esos dos deberían de estar escondidos. Cuando se arranca el proyecto, como aquí en este caso, cuando llega, esta es la primera página, recuerden que se ejecuta. Aquí escondía el panel de captura de datos, ya no lo voy a poner aquí porque ya lo estoy poniendo acá abajo. Entonces, ahora ya se escondieron esos dos paneles. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Bueno, ok. Entonces ahora voy a programar, fíjense lo que vamos a hacer. En el menú nos vamos a la capa de presentación, en el diseño de clientes, del IBM clientes, y aquí tenemos el botón de nuevo cliente, el de listado y el del PDF. Me voy a poner en el de listado y le voy a dar doble clic. En ese momento, como ustedes ya saben, se genera, voy a cerrar esto, se genera automáticamente el método que se va a ejecutar cuando yo le dé clic al botón. Entonces lo que voy a hacer ahí, voy a hacer lo siguiente. Al Grid View, bueno, antes de eso, bueno, como voy a utilizar ahorita la capa de negocios, observen aquí, tengo que invocarla primero. Entonces, using negocios. ¿Ok?
Y aquí mismo también voy a utilizar la capa de entidades. Listo. Entonces aquí ya tengo la invocación a mis dos capas, la de negocios y la de entidades. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a generar el listado, pero para ello voy a declarar un objeto de la capa de datos de negocios, quiero decir, N clientes. Acuérdense que N clientes es la clase que se acaba de crear. Por si no lo recuerdan, si ya se les olvidó, en la capa de negocios acabamos de crear esta clase, que es esta de aquí, que tiene todos estos métodos. ¿Ok? Ahora, entonces aquí en clientes voy a crear un objeto que se llame negocios clientes, que hace referencia a la clase de clientes, N clientes, y estoy creando una instancia. Con eso ya tengo acceso a la capa de clientes a través de negocios. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a hacer, entonces, fíjense lo que voy a hacer. Al grid view que acabo de crear, perdón, aquí es grv clientes, al objeto que acabamos de crear ahorita, que es el grid view, que está en la capa de presentación. Es decir, este grid view que le pusimos por nombre grv clientes. Acuérdense que este objeto tiene este identificador. Entonces estoy haciendo acceso a ese objeto que es el gridview.data source. La fuente de datos es igual, y aquí es donde voy a hacer la invocación de la capa de negocios punto, y voy a traer el listado de clientes. Y ese es la clase, el método que acabamos de crear aquí, que sería este de aquí. Vean, me va a regresar un listado de tipo entidad clientes, y esto ya saben lo que hace, ya les expliqué. Entonces, aquí me dice que ese va a ser la fuente de datos. El data source va a ir a la base de datos, se va a traer todo el listado y me lo va a depositar en el grid view. Pero no quiere decir que ya, bueno, ya me depositó la fuente de datos, todos los datos en el grid view. Pero ahora lo que tengo que hacer a través de data bind, esta instrucción lo que hace es que cada campo que trae la tabla de la base de datos me lo deposita en un campo del grid view. El segundo campo de la tabla me lo pone en el segundo campo del grid view. Es decir, hace el bin, es decir, el merge. ¿Sí? Hace la mezcla de la base de datos con la tabla. Eso es lo que hace con el bin. Y ahora voy a poner visible el panel de grid view. Punto visible. Ahora sí lo voy a poner a true. En teoría, con esto ya me va a generar mi grid view, utilizando ahora sí mi base de datos. Creo que voy a tener un problemita y ahorita se los explico. Lo voy a ejecutar. Sí, ahorita les explico porque muy probablemente ocurra un error. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes?
No, profe, todo bien. Nomás igual tengo Muy un bien. error, pero no sé qué sea. ¿Qué te dice? Es NN clientes. En borrar clientes, en esa clase. Me da un error ¿Pero arriba qué? donde dice bar result. Dice se esperaba punto y coma. Ah, ok. Pero, pero está, o sea, le Ok. pico ahí donde nos dijo lo de la solución y me Sí, aparece pero te voy a cambiar. mostrar esa. Te voy a mostrar el método porque si es en el de borrar, probablemente te hace falta, estás confundiendo ahí la inicialización de la clase. A ver, aquí. No sé si es esta de aquí o acá es punto, no sé. Sí, 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 era eso. Ya, ya. Ok, bueno. ¿Ya quedó? Entonces, Sí, ya quedó. muy bien. Ok, Osmar, bueno. Ok, entonces ahorita, mientras se ejecuta, ya tenemos en nuestra capa de presentación el uso de la capa de negocios, de la capa de datos, de la base de datos y regresa. Esa es en lo que en teoría se esperaría que realizara esta acción. Mm, está muy lento esto. Mientras voy pasando lista. Paulino, ¿no saben qué ha pasado con... aquí está Paulino, ya llegó. Pensé que no había venido. Jonathan, Presente. muy bien. Saúl Eduardo, Presente. Patricia, no está Patricia. Ok. Osmar, muy bien. Joel, Jonathan Yared, ok. Eric Augusto, Presente. Alexis Iván, Jonathan Emanuel, Eric Gabriel, Presente. María Alicia. Presente. Muy bien. Ok, jóvenes, vean, ya ejecuté el programa, le di lo que es alistado y marcó el error que les comenté. Este error es por lo siguiente. Aquí en el web config, vean, en el web config tengo como nombre ventas web connection string, pero en el DLL que les proporcioné está como conexión BD. Entonces, para poder utilizar el DLL y que no me falle, le tengo que cambiar el nombre en la connection string, ¿sí? Con eso, pues ya, en teoría, pues ya debería de acceder sin ningún problema a este servidor y a esta base de datos, ¿sí? En teoría.
Si marca otro error, bueno, ya veremos. Bien. Entonces aquí, como les digo, ya preparamos todo el entorno. Falta la lógica todavía más complicada, ¿no? Pero pues hasta ahorita eso es lo que hay. Ok, ¿qué más de aquí? Bueno, ahorita vamos a continuar. ¿Cuántos nos quedan? No, ya no nos queda nada. Nada más nos queda el tiempo para la demostración del funcionamiento. Ok, jóvenes, mientras se carga, pues les voy a pedir que terminen hasta donde estamos. En cuanto a nuestro sistema, nuestro programa, que tengamos todo esto, las capas que hemos presentado. A ver, déjenme ver. Ok, ahí en teoría está funcionando. Ok, ahorita déjenme, nada más les comento algo porque aquí ya está funcionando, solo que hay un error en la lógica de la programación, porque se está ocultando aquí nuevamente el control. Vean, por ejemplo, ahí ya va, hace listado, llega aquí, pero se vuelve a inicializar. Voy a quitarlo aquí de esto, ¿dónde está? Ah, controles off. Voy a, voy a poner estos ahorita en comentarios y voy a volver a ejecutar. En teoría ahí ya debería de estar. Si es que no ha ocurrido ningún error. Es más, de hecho, lo que voy a hacer lo siguiente, a ver. Le voy a ir mostrando cómo se va a ir comunicando con las diferentes capas en estos últimos 5 minutos que quedan. Independientemente de que me ponga la información o no, sí va a ir viajando por las capas. Vean, ahorita estamos trabajando en la capa de presentación. Ahorita estamos aquí en esa capa de presentación. Aquí. Entonces ahorita me va a presentar lo que es la pantalla, ¿no? Entonces estoy en esta capa de aquí. Cuando yo le doy clic en el listado va a ir a la capa de negocios y va a ejecutar una de los métodos que acabamos de programar. Cuando llegue su momento, esa capa se va a comunicar con la de datos y la de datos en su momento se va a comunicar perdón, con la base de datos que aquí no está. Cuando regrese de la base de datos va a regresarla con la información y él se la va a regresar a esta capa y así sucesivamente. En teoría eso es lo que va a suceder. Está muy lento esto. Voy a cerrar algunas ventanas a ver si se hace un poquito más rápido. A ver, a lo mejor está aquí en... No, no ha llegado.
Muy lento, jóvenes. Ahí está ya. Bueno, cuando le dé clic aquí, se va a ir al método. Vean, aquí ya llegó al método, ¿no? Ahorita estamos en la capa de presentación, pero cuando yo le dé clic aquí en esta parte, va a ser la invocación de la capa de negocios. Se va a ir a la capa de negocios. Vean, ya llegó y está en la capa de negocios. Aquí en la capa de negocios, obviamente se invocó este método. Y luego de aquí, como ya les había explicado, este método va a invocar a este otro método, que es el que está acá. Vean, ahora este método va a invocar a la capa de datos y va a invocar este método. Y le dijo que lo que quiere es el que utilice la tabla de clientes y lo ordene por el nombre del cliente. Entonces se va a invocar el store procedure que acabamos de crear, que sería este de aquí, y ese le está diciendo tráeme el listado de todos los clientes ordenado por el nombre del cliente. Entonces ahí ya viaja a la capa de datos. Esto ustedes no lo van a ver porque este es mi DLL que yo programé, pero yo se los di en DLL. Pero miren, aquí están los parámetros que se formaron y vean, aquí se invoca este store procedure. Ahí está. ¿Se fijan? Y le está mandando como parámetro el campo de ordenación. Repito, esto no lo van a ver ustedes. Luego de ahí ya se ejecutó y ya fue a la base de datos y me trajo el listado. Ese listado se lo va a regresar al método de listado y va a enviarlo a que convierta ese listado, ese data table al listado. Pero no me voy a ir hasta allá, sino que ya lo voy a asumir. Ya hizo la conversión y me regresa. En teoría, ya puso el data source aquí. Vean, ahí están los datos. ¿Sí? El primero no es nada. El segundo, ahí vienen todos los datos. ¿Se fijan? Ya me deposito el listado en el grid view. Ahí está. ¿Ok? Ahora lo que va a hacer con esta instrucción es que cada campo del data table, de la base de datos, me lo pone en una columna del grid view y así sucesivamente. Y ahora se hace visible. Y aquí, bueno, no sé por qué no me los está mostrando. Pero aquí debería de, aquí queda mostrado ahorita con lo que acabo de ver, que sí está trayendo la información. A ver, no entiendo por qué error tengo aquí en alguna parte del código. A ver, está en los controles, está escondido. En alguna parte obviamente tengo un error aquí. ¿Por qué no me los presenta? Vamos a ver aquí en esta parte. Porque sí los trae. Eso sí ya está demostrado aquí. Bueno. Ok, jóvenes, creo que ya no nos da tiempo de esto, pero es un errorcito que debo de revisar, pero ya se dieron cuenta que la información sí la está trayendo. Es un error mínimo, mínimo el que se está cometiendo aquí. A ver, está PNLGRV, visible es igual a true. Ah, bueno, ya sé, puede ser en este caso, no estoy tan seguro que aquí si dejemos en este momento que haga el autogenerate. Ahorita lo reviso y les explico.
Mm, a ver. Voy a volverlo a ejecutar, aunque tarde poquito, pero sí. Creo que en este caso sí debe ser el autogenerate. Ahorita les explico si esto funciona. ¿Por qué? Porque yo no le he estado diciendo qué datos quiero que aparezcan. Entonces, mientras yo no le diga qué datos quiero que presente, sí debo de poner el autogenerate y me va a poner todos los campos de la base de datos. Pero en su momento yo debo decirle que solamente me aparezca ciertos campos. Pero como no les digo, repito, no se los estoy diciendo, no me aparece nada porque tampoco me los autogenera. Entonces, en este caso sí debe ser el autogenerate. Y por ende, pues no se ocultan los, los paneles ahorita. Espero que funcione esta parte. Si no, pues ya les explicaré en la siguiente sesión. Entonces, para la próxima ya necesito que tengan todo eso terminado para continuar con la insertar, borrar y modificar. Y con eso ya terminaríamos esta parte del módulo de clientes y ustedes tendrían que hacer los demás. A ver, vamos a ver el listado. Ahí se supone que lo está generando. Ahí está, vean. Ya fue a la base de datos, ya los trajo. Sí, el problema sí ese es el que les había comentado, que como yo no le estoy diciendo programáticamente hablando qué campos quiero que me registre, pues entonces le tengo que dejar el auto-generate. No se les olvide, por favor, ponerle auto-generate. Y ahí está, jóvenes, listo. Ya está. Ahora sí, por base de datos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, comentario, aportación? ¿Nadie? Muy bien, jóvenes.